¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esta es otra edición de Sepia, esta historia de Esquel en fragmentos, y en este año en particular focalizando algunos personajes de algunas colectividades. Y hoy me voy a detener muy especialmente en una región muy cercana, con una gente realmente atractiva, maravillosa. Es un paraje rural que ha ido creciendo y creciendo en importancia en los últimos tiempos, y me refiero a la zona llamada Alto Río Percy. Obviamente es una zona que está cruzada por el río Percy en su tramo superior, y últimamente la estamos relacionando con una fiesta que tienen los vecinos de Río Percy a través de una vieja tradición, de una vieja usanza en materia laboral, en materia de recursos, relacionado con la leña y el bosque. Y me refiero a la fiesta del carrero. Nosotros estamos conectando Alto Río Percy, sus pobladores, el bosque, la leña, y la idea de ese transporte tradicional, traccionado por bueyes, que era y es el catango. ¿Y por qué decimos esto? Porque una de las actividades que ha caracterizado a muchos pobladores de Río Percy durante muchísimo tiempo ha sido la extracción y recolección de leña y traer esa leña a Esquel, fundamentalmente en aquellos tiempos en que todavía, como sucedió a partir de la década del 80, no existía ninguna red de gas en la ciudad. Los vecinos de Río Percy, además, poblaron esa zona, y la poblaron como se suelen poblar las zonas de terrenos fiscales, asentándose, declarando luego o pidiendo el permiso, pagando lo que se llamaba un permiso de ocupación precaria, pagando un impuesto que se llamaba pastaje, durante largos años sin título de propiedad. También relacionamos la zona de Río Percy porque desde 1991, en noviembre, existe una escuela, la Escuela 188. Una vez hicimos un documental con esta escuela, con su personal, con los chicos. Lo hice yo como parte de un programa de Nación que tenía el director de la escuela, Gabriel Salguero, que me ofrece hacer una especie de historia de la escuela, y ese documental, que además de proyectarlo en la escuela y entregarlo con copia y con todo un libreto escrito, una historia escrita a los alumnos que egresaron año 2014, un tiempo más tarde lo subimos precisamente como un trabajo especial en Red 43. O sea que es posible que alguno de ustedes lo haya visto. Por una cercanía de amistad con Gabriel Salguero y Laura Albite, su compañera, ambos conduciendo durante mucho tiempo los inicios de esta escuela, tuve la oportunidad de ir muchas veces, y especialmente en ese noviembre de 1991, en que se crea la primera escuela primaria de Río Percy, que luego se amplió con una escuela secundaria también. Pero hay otros elementos que nos conectan con esta población y con este territorio, que queda tan cerca de Esquel, yendo hacia la cordillera y cruzando el río Percy por medio de un puente que data de 1983. Los pobladores de Río Percy cuentan, me contaron a mí, cuentan a mucha gente, las penurias que tenían durante los largos inviernos, los largos deshielos, con el crecimiento del río, con las épocas de lluvia, para lograr cruzar el río, muchas veces crecido, y venir para Esquel, ya sea ida y vuelta a caballo, para comprar algunos vicios, como se dicen generalmente en la jerga rural, a esos
elementos domésticos, fundamentalmente alimentos que se compran en los boliches o en las casas de ramos generales o en los supermercados últimamente, y las dificultades para cruzar con el Catango con leña cuando el río venía crecido. Además, en tiempos en que el camino de Río Percy hasta Esquel, bajando por la Zeta, incluía un tránsito muy lento, muy pesado, que había que pasar por mallines o por zonas embarradas o por pequeños charcos que convertíanse lentamente por el deshielo, por la lluvia o por derretirse la nieve en largos charcos que había que cruzar con los bueyes y los catangos cargados de leña, por supuesto. Nos contaban también algunas otras peripecias, como era no tanto el bajar con los catangos, con leña, esta vuelta que corresponde a la laguna La Zeta, sino la subida, porque si bien no volvían cargados de leña, volvían generalmente con mercaderías. Y el tema de la subida requería primero estacionarse en algún lugar de Esquel, no solo para que los animales descansaran, sino para que comieran, lo cual incluía toda una logística, tener algo de pasto preparado en la zona plana de Esquel. Muchas veces algunos paraban cerca del monolito, donde antes estaba la cárcel, y luego de destruirse la cárcel, derribarse, después del sismo de 1960, estacionar ahí los bueyes para que, después de alimentarse y obviamente recuperar energías, pudieran retornar y subir toda esa cuesta sinuosa hasta el plano que está al lado de la laguna La Zeta. Algunas cuestiones más que nos ligan en tema informativo a la gente de Río Percy. Durante un tiempo, allá por la década del 60 y especialmente la década del 70, se activa una mina de oro y otros metales. Esta mina es la mina Huemules. La llegada de la información data de la década del 40. Pero más adelante, entre permisos y búsquedas, entre exploraciones y algunas extracciones, empieza a trabajar mucha gente de ahí, de la misma zona de Alto Río Percy, en estos diversos trabajos ligados a la extracción minera. Hubo todo un proyecto en Huemules relacionado con la Organización de las Naciones Unidas, por eso hay mucha gente que dice nosotros trabajamos en tiempo de la ONU. Después aparece una concesionaria, una compañía que en realidad no era compañía minera, sino una compañía de construcción que en algún momento estuvo ligada a la construcción de la presa Futaleufú o de algunos servicios, y que se presenta en la década del 90, esto era muy habitual en esos años, sin la experiencia de vida, se presenta para la explotación aurífera. Bueno, yo estuve charlando con alguna gente que estaba relacionada con todo este tema. Tuve una entrevista con Benedicto Mateo en la dirección de Minas, me acercó algunos planos, algunos documentos. Después estuve trabajando, haciendo historia oral, años atrás, con un par de vecinos, algunos de ellos, inclusive uno de apellido Cifuentes, estuvo cantando en un programa de radio conmigo, cantaba él, por supuesto, con la guitarra, pero me contaba algunas peripecias que había tenido en estos trabajos ahí en la zona de Huemules. Los camiones que subían vacíos, bajaban cargados de material en bruto, porque ese material contenía partículas de oro que había que elaborar, los problemas de las subidas y bajadas, los problemas relacionados con el clima, perforación, galerías y todo este tipo de cuestiones que, bueno,
la mina no era rentable y al no ser rentable directamente entró en un declive y la proyección y las expectativas se terminaron. Bueno, ese lugar quedó cerrado. Y hay otra cuestión que nos acerca a Río Persi. Por allí, arriba, más alejado del núcleo de la vecindad de Río Persi, hay una laguna. Esa laguna en un tiempo se llamó, como la familia que estaba ahí, que estaba cerquita, la laguna Trafipán. En otro programa de radio que tenía yo en Radio Nacional, tuve la oportunidad de charlar con un viejo conocido, con conversaciones siempre gratas, hablando de cultura general, hablando de música, hablando de cultura indígena, hablando de los nombres de los lugares, de la toponimia indígena y de las cuestiones de la vida de cada uno de los pobladores con carencias, con problemas, con sufrimientos. Yo me refiero a cosas que me contaba, relacionado también con la laguna, el músico Miguel Trafipán. En algún momento esta laguna terminó siendo un coto de pesca, alguien le puso el nombre de Laguna del Toro, que no es la misma laguna que está por allá, en la zona del Parque Nacional, en el área del complejo hidroeléctrico Futaleufú, pero hacia arriba. Y nos quedamos un poco con la impresión de que, una vez más, los espejos de agua terminan siendo limitados al acceso, no a todo el mundo solamente, a cualquiera que quiera venir, sino a los pobladores más cercanos. Bueno, ahí hay campos que ahora pertenecen o están siendo ocupados, para el caso concreto sería lo mismo, por el conocido conductor televisivo y empresario Marcelo Tinelli. Poca gente llega a los alambrados que rodean, circunscriben, diríamos, todo ese campo. Y nos quedamos con dos áreas de difícil acceso y de difícil conocimiento para el público en general: Huemules y La Laguna. ¿Por qué digo esto? Porque además de las cuestiones básicas, como fueron en una época la leña traída en catangos hacia la ciudad de Esquel, o la venta de algunos tejidos por parte de las señoras que habían aprendido el telar indígena, habían aprendido las labores que se hacen con el telar y vendían algunos productos con la lana, ya sea la lana de oveja, porque tenían animales, tenían ovinos, otros caprinos y utilizaban la lana de cabra o de chiva, que además de ser otro tipo de lana es más cara y en todo caso más rentable. Además de todo eso, en los últimos tiempos se intenta desarrollar una actividad turística que está relacionada con el paisaje como un espectáculo, el recorrido del paisaje a través del llamado senderismo, el recorrido del paisaje a través de los senderos del bosque y la compra de algunos productos gastronómicos también preparados por gente de la misma comunidad. Esto no promueve el gran desarrollo de la comunidad, pero sí, como actividad económica, diríamos variada, es un engranaje más de un crecimiento que puede ser mayor de lo que es, pero lógicamente alcanza para algunas familias a incorporarse como algún tipo de ingrediente económico que mejore un poco la calidad de vida. Claro, después de 1 año y medio de pandemia, como todo el mundo, como todo en Argentina, como todo en nuestra zona, la actividad económica decreció y recién al final de la pandemia podemos hablar de la vuelta a cierta normalidad y ciertas actividades. Y bueno, ahí tendremos de nuevo en el verano la fiesta del carrero, tendremos la posibilidad de volver
a recorrer algunos caminos y algunos senderos, adentrarnos en el bosque, comprar algunos productos caseros de la gastronomía del lugar, alguna abuela que todavía practique algún tejido, y hasta donde te lleve el vehículo, salvo que lo puedas hacer a caballo, meternos en esos bosques nativos cuya riqueza de leña en la recolección la gente de Río Percy ha sobrevivido tanto tiempo. Entonces tenemos Alto Río Percy, la historia de los pobladores, la recolección de leña transportada en catango con bueyes de manera clásica hacia Esquel. Hoy eso que ya quedó un poco en el recuerdo, estamos hablando de la fiesta del carrero, actividades turísticas que se intentan para mejorar un poco la economía del lugar, una mina que ya no produce o que ya no se le extrae nada, pero que fue una expectativa en su momento, y un empresario de Buenos Aires que viene cada tanto, pero que ocupa un lugar amplio, cercado, donde no se puede llegar tan fácilmente. Eligiendo un personaje, me encuentro con un trabajo que con alumnos ya de la secundaria o de tercer ciclo de la EGB de entonces, mi compañera de historia y amiga María Marta Novela, gran historiadora de la zona, hizo en materia de historia oral con una pobladora. Hoy en día es una pobladora de las más antiguas y además anciana. En aquel momento no lo era tanto, hablo del 2003, y la larga y riquísima entrevista la podemos encontrar, como sucede últimamente con mis programas acá en Red 43, en este hermoso material que yo creo que la municipalidad en algún momento tendrá que encarar un plan de reedición, porque hay muchísimas historias escritas, elaboradas por una gran cantidad de vecinos, jóvenes y no tan jóvenes, de la ciudad de Esquel, de Nahuelpan, de la zona rural y de Río Percy. Bueno, en 2003 la entrevista fue realizada por estudiantes de la escuela de Río Percy. El 29 de octubre del 2003, estamos cerca de un aniversario, y la señora se llama Clementina Fonseca. Y Clementina Fonseca contaba, entre otras cosas, la entrevista fue muy rica y muy larga, que nació en los campos que hoy son del empresario porteño, bueno, no es porteño, pero viene de Buenos Aires, alrededor de 1941. O sea que tenía en 2003, en el momento de la entrevista, poquito más de 60 años. Su mamá era descendiente de los Nahuelpan, pero la familia de la mamá venía del norte, o mejor dicho, del nordeste. Los apellidos tienen que ver con eso, Galarza y Aroca. Su papá era chileno del sur, chileno de la zona de Coyhaique, una hermosa zona de acá del sur. Llegó alrededor de 1910 y ocupó, obviamente de manera precaria, pero trabajando, una especie de chacra ahí en la zona. Pero se conoce con la mamá, se conocen ambos, había una diferencia de edad bastante notoria entre el hombre y la jovencita, se conocen trabajando en Lepá, donde la mamá había ido a trabajar con labores de granja y fundamentalmente relacionado con un pequeño tambo. Bueno, el papá murió cuando ella era muy jovencita, muy chica. Ella se quedó con unos cuantos animales, pero no podía tener muchos porque era poco campo, y le contaba a los chicos, y nos cuenta muchos, tener animales implica tener pasturas implica tener espacio amplio, y no es que un poblador tenga 10, 20 hectáreas y uno las puede evaluar o valuar en precio como si fueran
urbanas. En realidad, 4 o 5 hectáreas por las pasturas que puedan tener y los desniveles del terreno y la existencia de árboles nativos, da para pocos animales. Esta es la realidad. Bueno, ella terminó trabajando con algo de ovinos, especialmente con la lana, aprendió también a hacer telar, trabajaba con algo de caprinos y esa lana podía valer un poquito más, con algo de vacunos, muy pocos, y también con gallinas. Es decir, lo que llamamos animales de granja. Pero también a veces le incluía a la economía familiar la venta de cueros e inclusive cueros de liebre a partir de la caza silvestre ocasional que se podía dar en la zona. Ella contaba, como contaron también otros vecinos, los problemas que significaba venir a Esquel, especialmente para comprar o para vender en invierno, con el río crecido y con un itinerario lleno de barro, fundamentalmente. El camino no estaba enripiado, no estaba consolidado y no estaba hecho el puente. Inclusive algunos mencionaron algunos fallecimientos que ocurrieron en accidentes cruzando el río por necesidad, el río en pleno estado de crecida. Bueno, en algún momento la señora Clementina Fonseca nombró una cantidad importante de vecinos que había en aquella zona y me llamó la atención que no todos eran apellidos de origen indígena. Algunos muy conocidos, como el caso de Paillacán, por supuesto, uno de los grandes conocidos como Carreros, de apellido Paillacán, fue inmortalizado, diríamos, en alguna fotografía clásica que se mostraba en Esquel como el hombre con el carro, con el catango, los bueyes, la leña y la subida de una avenida Fontana todavía no pavimentada. Pero ella recordaba a la familia Mera, familia Mariqueo, Cifuentes, que eran muchos. Yo nombré a uno que tocaba la guitarra en un programa de radio, pero también entrevistamos una vez a uno de los Cifuentes que era leñador, que era vendedor de leña, recogía, cortaba, cargaba y bajaba con los bueyes. La familia Muñoz, la familia Montesinos, Antiñanco, Mendoza, Silva y, como nombré hace un rato, Paillacán. Quiero nombrar también a otra persona que ella reconocía, y además eran conocidas, eran vecinas, pero yo también la entrevisté en alguna oportunidad, Vilma Mellado, muy colaboradora, una enfermera que estaba a cargo de la posta sanitaria y que comentaba de qué manera se habían mejorado las viviendas que al principio eran de pared francesa, eran de barro o eran de madera hachada pacientemente, habían mejorado las viviendas a partir del puente. Es decir, el puente era algo más que un elemento de comunicación y facilitación del transporte. Era el elemento que generaba la ida y vuelta del comercio y agilizó muchísimas actividades en la zona de Río Percy. Esto permitió, junto con algunas actividades económicas, mejorar las viviendas. Y con la presencia de esta posta sanitaria, que corresponde y pertenece al Hospital Zonal de Esquel, cómo habían mejorado los índices de salud básicos, lo que se llama la atención primaria de la salud. Y por supuesto, con Clementina Fonseca en la entrevista, con los estudiantes y con los allegados, ¿no? Los maestros, los amigos, los vecinos, alrededor de la escuela 188, que fue la primera escuela y es la primera escuela de este paraje. Un lugar hermoso, con gente muy, pero muy buena, muy agradable y con mucha historia de personajes comunes que con su vida diaria y con su trabajo nos han permitido a nosotros hacer estas historias y dárselas a conocer también a todos ustedes. Y una fiesta del Carrero que
esperemos que vuelva con éxito después de la pandemia.